estreptococo, ¿verdad? Si están formando cadenas, estreptococo. Si están formando, por ejemplo, racimo de uvas, eso se llama estafilococo. Esa es la disposición. ¿Y el color? ¿Qué color son? Si son gran positivos, ¿de qué color son? ¿Ah? Azul, pero lo voy a escribir de este proponer color azul, gran positiva. Sí, la gran positiva. Así hemos ido recordando, según el colorante gran, un grupo de bacterias comparecen son gran positivas. Entonces tendrán acá, de forma esférica, agrupados, ¿de acuerdo? De repente ahí formando más o menos como si fueran racimos de uvas, ya saben a qué género pertenece, ¿verdad? Y otros formando cadenas por acá, ¿sí? Y otros tienen forma de bacilos o forma de rodillo, ¿ya? Otros formando, digamos, una estructura que le permite resistir a los cambios adversos. Recuerdan ustedes esas bacterias, bacilos, formadores de esporas, ¿no? Que ahí hay dos grupos, ¿verdad? Unas que forman esporas en presencia de oxígeno y otras en ausencia. Las que forman esporas en presencia de oxígeno, si recordamos, son los del género bacilo, ¿no? Bueno, y las que forman esporas en ausencia, pues no vamos a hablar mucho de ellos, solamente para poder realizar esa diferenciación. Luego tenemos el otro grupo, bacterias con pared celular, y mediante la tinción tiene una morfología, tiene una disposición y también tiene un color. ¿Qué morfología tienen estas bacterias? Primero el color, ¿verdad? A ver, ¿qué color tiene? Rojo, rosado, fucsia. Entonces lo voy a escribir aquí con plumón rojo. Morfología, ¿cuál sería la morfología de ellas? ¿También serán esféricas? Claro, hay un gran negativo de forma de copa, ¿verdad? Ahí hay género representativo. ¿Alguien recuerda algún género representativo gran negativo? Que tiene forma esférica. ¿Sí? Forma esférica. ¿Verdad? Y además están de dos en dos, algún género. ¿Sí? ¿Ya? Otros tienen esta forma y otros tienen esta forma. Son cocos y son bacilos, ¿verdad? Son cocos y bacilos. El grupo de las bacterias gram negativas de forma de cocos, ahí tenemos al género Neisseria. ¿Sí? Y ahí hay dos especies representativas: Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. La primera produce gonorrea y la segunda que produce meningitis. Los nombres específicos miren, y la primera, Neisseria gonorrhoeae, está dispuesto de dos en dos. ¿Será verdad? Es mi propósito. El demás le llama, como es Neisseria gonorrhoeae, le llaman gonococo. Cuando sea médico, de repente ya si lo han escuchado, se van a familiarizar con los nombres de esta bacteria, ¿no? Gonococo, meningococo. ¿Quién es el meningococo? Muy bien, Neisseria meningitidis. Es el meningococo. ¿Y el neumococo quién es? También es un coco. ¿Qué dije? Meningococo. El neumococo es un gran posición. Es un estreptococo pneumoniae. Es el neumococo. ¿De acuerdo? ¿El gonococo quién es?
¿Quién es el gonococo? Neisseria gonorrhoeae. ¿Es un gran positivo o gran negativo? Gran negativo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el meningococo, que también es gran negativo. Entonces, miren, ¿por qué son gran positivos y por qué son gran negativos? ¿Quién nos hace recordar? ¿Por qué son gran positivos y por qué son gran negativos? ¿Puede ser? Pues, porque los libros nos dicen, puede ser. Ya lo han estudiado, lo han caracterizado, ¿verdad? Ya, es dependiendo de la estructura bacteriana, ¿verdad? Si recordamos, las gram positivas tienen una membranita, ¿sí?, constituida por una doble capa de fosfolípido. Ahí está la membrana, ¿de acuerdo? Y sobre ella hay una estructura que contiene unas moléculas, le llaman peptidoglicano. Y además esta capita es gruesa, tiene más espesor, ¿de acuerdo? Es una capa gruesa de peptidoglicano. Y en ella hay unas moléculas que se diferencian de la gram negativa. Además del grosor de la capa de peptidoglicanos, esta gram positiva, a diferencia de la gram negativa, tiene esta molécula que no tienen las gram negativas. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa molécula? Los ácidos teicoicos. Eso no se olvide. Ácido teicoico, que no lo tiene la gram negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí, gram positivo. ¿Y las gram negativas? ¿Tendrán también una membrana? Sí, también. Pero no una, sino dos. Una membrana celular interna y una membrana celular externa. Ahí está. Membrana celular externa. Y entre esas dos membranas hay una capa delgada de, ¿cómo se llama? Peptidoglicano. Ahí está la capita delgadita. Una capa delgada de péptido. Entonces, miren, hay diferencia, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de peptidoglicanos, en cuanto a las moléculas que presentan la gram positiva, a diferencia de la gram negativa. Pero la gram negativa tiene estas moléculas, a diferencia de la gram positiva, que no la tiene la gram positiva. ¿Qué presentan? Unas estructuras, unas moléculas que están de carbohidratos y lípidos. ¿Cómo se llama eso? Lipopolisacáridos, más conocido como LPS. Lipopolisacáridos. No la tiene la gram positiva. ¿Qué más? Esta LPS es considerado el antígeno O, o el antígeno somático, pero también es considerada por ser generador de fiebre, elevar la temperatura en el organismo humano. Es considerado como el pirógeno exógeno más potente que se conoce. Pirógeno exógeno. Produce fiebre al paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Presenta una estructura así, que sobresale por este lado, que le va a permitir ¿qué? Movilizarse, moverse. ¿Qué es eso? El flagelo, muy bien, flagelo. Y este flagelo es considerado otro tipo de antígeno. Antígeno H. El antígeno H.
¿Por qué estoy colocando estos nombres de antígenos? Porque son motivos de identificación en la bacteria gram negativa. ¿Me entienden? Presenta, ustedes saben que algunas bacterias evaden la respuesta inmune. Evaden la fagocitosis. Evitan ser fagocitadas. ¿Cómo se hace la estructura? Está sobre la membrana externa. Algunas, no todas por si acaso, algunas forman cápsula. Le vamos a poner aquí. ¿Y es el antígeno? El antígeno. Ah, muy bien. Acá vamos a poner bien. Esta es la cápsula, ¿sí? En algunas gram negativas. ¿De acuerdo? Bien, ahí está la cápsula. Cápsula. ¿Qué antígeno es ese? El antígeno. El antígeno acá. Entonces, cuando usted tenga un paciente, por ejemplo, con fiebre, y la fiebre puede ser originada por varias bacterias gram negativas, ahí tenemos, por ejemplo, al género Brucella, una bacteria que vive en la glándula mamaria, el ganado caprino o el ganado bovino. Algunas personas consumen leche de cabra, por ejemplo. Y si las glándulas mamarias están contaminadas con esta bacteria, la Brucella, por el género Brucella, la persona puede sufrir de fiebre. Pero también hay otra bacteria del género Salmonella, que también puede producir fiebre. ¿Verdad? Entonces, ante estas dos situaciones, por consumo de alimentos contaminados basados existe una prueba. Ustedes de repente también lo vamos a dar. Se llama la prueba de antígenos febriles. Se llama esa prueba. Antígenos febriles. ¿Y qué se hace en antígenos febriles? ¿Alguien sabe? ¿Para qué entonces ordenamos antígenos febriles? Para determinar, ¿ya? ¿Qué voy a poner antígenos febriles? ¿Ya? La presencia de estos antígenos. Antígenos febriles, si estamos sospechando de una salmonelosis o una brucelosis. Entonces, se determina digamos, para determinar uno de los antígenos conocido, llamado típico H, o típico O primero, típico H, paratífico A y paratífico B. Esos cuatro tipos de antígenos. El O y el H pueden estar ubicados en estos géneros bacterianos, Salmonella, pero sobre todo de la especie Salmonella típica. ¿Y qué es lo que hace el Salmonella típico? Produce fiebre tifoidea. Ya sabemos que se adquiere por el consumo de alimentos contaminados con esta bacteria. ¿Y dónde vive Salmonella típica? Por lo general. Y todos los géneros Salmonella, ¿dónde viven? ¿Vive en el humano normalmente? ¿Se transmite de humano a humano? No. ¿Dónde se encuentra el Salmonella? En el intestino, normalmente vive en el intestino de las aves de coral. ¿Ya? Las palomas, las gallinas, los pájaros, ¿verdad? Y la salida de los huevos de esas aves tiene una sola vía común, ¿verdad? La cloaca. Y sale por ya la cloaca es una vía común también de las heces de esas aves. Y se puede contaminar, ¿verdad? Con las heces, y así el huevo también puede estar con heces cubierta la cáscara de heces. Y puede ocasionar, pues, en casos si es que no hay una adecuada limpieza, una adecuada higiene, entonces puede contaminar los alimentos, ¿no? Cuando se prepara, por ejemplo, mayonesa, directamente el huevo roto
y es agregado para mezclarlo, ¿no? Con otros condimentos perdón, otros agregantes, otros ingredientes para hacer la mayonesa, ¿no? Entonces ahí se puede contaminar. La mayonesa hecha de forma casera, que también tiene que ser de forma higiénica. Entonces puede ocurrir ahí contaminación con estas bacterias y por eso es que estos antígenos pueden ser también utilizados con fines de identificación si es que se trata de una fiebre tifoidea por Salmonella typhi o una fiebre tifoidea por Salmonella paratyphi. Son dos especies que producen fiebre tifoidea y hay otras especies de Salmonella que no producen fiebre tifoidea. No todas las salmonelas producen tifoidea, solamente dos especies. ¿Cuáles son? Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. ¿De acuerdo? ¿Y las otras salmonelas qué hacen? También las podemos contaminar, cambiar, infectar. Producen gastroenteritis. ¿Ya? Pero como tienen LPS, también producen fiebre. Pero tienen otra sintomatología, ¿verdad? La sintomatología es diarreica. Ahí hay unas especies que son especies denominadas Salmonella enteritidis, Salmonella cholera suis, son las especies que producen gastroenteritis. Pero ya no se olviden que las salmonelas que producen fiebre tifoidea hay dos, ¿verdad? La typhi y la Salmonella paratyphi. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esa composición de la gram positiva y gram negativa, es por eso que se comporta como la tensión gram. Cuando la gram positiva retiene el primer colorante. ¿Por qué retiene el primer colorante? Ahí está la estructura. Por la pared gruesa de peptidoglicina. Ahí se pega. ¿Cuál es el primer colorante de la tensión gram? Entonces el primer colorante lo retiene la gram positiva. La gram negativa no lo hace porque tiene una capa de la lista de peptidoglicina. Por lo tanto, esta gram negativa se colorean sí, pero no lo retienen permanentemente. ¿Ya? Y cuando son decolorados, esta gram negativa, se despinta, sí, se despinta por el decolorante que es alcohol acetona. Y sí coge el último colorante o el segundo colorante que es la safranina. No lo hacen la gram positiva. La gram positiva ya retenieron el primer colorante. Ese es el fundamento de la tensión gram. ¿De acuerdo? Ahí están las dos estructuras de forma resumida. Tenemos otras, pero estas son las más importantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Algunas tendrán muchos ácidos micólicos, ya saben que el grupo de bacterias gram positivas tienen ácidos micólicos. Tenemos, por ejemplo, ahí los bacilos alcohol ácido resistentes. Entre ellos está el género Mico y Mycobacterium, ¿no? Con su especie Mycobacterium tuberculosis. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió todo esto aquí? Esa es la forma más resumida que puede aprender esta parte para diferenciar las bacterias gram positivas de gram negativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la gram negativa, ya para adentrarnos, porque la gram positiva ya la dejamos la semana pasada. La gram negativa. Hay dos grupos de gram negativa. O tres, perdón. La forma, de forma de cocos y la forma de bacilos. Y hay otra forma, ¿ya? La forma espiralada. Más conocido, ese grupo como tiene forma espiral le llaman espiroquetas. ¿Ya? Conocido como espiroquetas. Dime. Sacapocho también no lo llaman a los ¿Quién? espirales. Sacapocho no. Ah, claro, ahí tenemos varios géneros, ¿no? Los géneros, tenemos treponema, tenemos borrelia y leptos. Aquí hay que anotarlo.
Treponema. ¿Qué produce treponema? Sífilis. Sífilis, ¿no? La enfermedad de la sífilis. Pero hay sífilis, esta la produce treponema. Hay tres o dos. Treponema, variedad Espirala de la palini. ¿Sí? Produce sífilis venérea, porque hay otros treponemas que no producen sífilis. El VIG, eso no es venéreo. ¿Ya? El VIG es una sífilis no venérea. En cambio, la sífilis primaria, secundaria, terciaria, se llama sífilis venérea, producida por treponema pallid, variedad pálida. Luego tenemos borrelia, que produce borreliosis, El VIH. y leptospira, que produce leptospirosis. Estos son espiroquetas. No voy a entrar a hablar más de espiroquetas, así solamente como referencia. ¿Qué es borrelio? Y los bacilos, Borrelia. bueno, acá ya sabemos que en cocos hay hemos mencionado, ¿verdad? ¿Hay un género de coco gran negativo? Muy bien, decía, bueno, ya Neisseria meningitis, después el gonococo y el menijo. Hay más, pero de ahí después vamos a hablar sobre eso. Y los bacilos hay tres grupos, ¿no? No, hay dos grupos. Los bacilos curvos y los bacilos rectos. ¿De acuerdo? Los curvos tenemos acá otros géneros, son rectos o curvados, del género vibrio. ¿Has escuchado vibrio? ¿Que produce qué? Bueno, una especie, ¿no? El vibrio cholerae, que produce el cólera. Luego tenemos Campylobacter. Campylobacter, mira, que produce, bueno, Campylobacter jejuni produce campylobacteriosis, enfermedad también intestinal. Vibrio también produce cólera, que es una enfermedad diarreica, pero acuosa, muy acuosa. ¿Qué más? Otro curvo, Helicobacter. ¿Sí? Helicobacter pylori, asociado con gastritis, y después, si esto se complica, se produce carcinoma gástrico, ¿no? Cáncer al estómago. Luego tenemos a los rectos. Así le llaman. Hay un grupo que son más o menos oxígeno molecular. ¿Qué significa más o menos oxígeno molecular? Aquellas bacterias que pueden vivir en presencia o en ausencia de, en presencia o en ausencia de Oxígeno. Si viven en presencia o ausencia de oxígeno, son bacterias aerobias facultativas, también anaerobias facultativas. Eso significa esta simbología. Más o menos oxígeno son facultativas, que pueden vivir en presencia o en ausencia de oxígeno. Es decir, son bacterias anaerobias o aerobias facultativas. ¿Sí? Y en este grupo se encuentran las enterobacterias. ¿Ya? ¿Cuántas características son las que determinan a las enterobacterias? Son bien conocidas las 4 características. En primer lugar, son bacterias o bacilos, ¿qué? Gran negativos. Son bacilos gran negativos. Entonces, por lo tanto, una característica de las enterobacterias es que son, creo que lo voy a poner, bacilos gran negativos. ¿Qué otra característica?
fermentan o son fermentadores de glucosa. Fermentan la glucosa. Otra característica: no forman, no sintetizan, no producen citocromo oxidasa. Por lo tanto, ellas son citocromo oxidasa negativa. Citocromo oxidasa. ¿Qué significa citocromo oxidasa negativa? Que no produce citocromo. Y finalmente, reduce nitratos a nitritos. 4 características de la centrobacteria. Si una de ellas no la presenta, entonces no es centrobacteria. Así sea, por ejemplo, gram negativa, pero citocromo oxidasa positiva, entonces no es centrobacteria. Hay un grupo de bacterias que sí son bacilos gram negativos, ¿ya? Y citocromo oxidasa positivo. Por ejemplo, Campylobacter. No, perdón, sí, Campylobacter. ¿De acuerdo? Campylobacter. Hay otro grupo de bacterias que son gram negativas, pero no fermentan glucosa. Entonces no es centrobacteria. ¿Se entiende? Se tiene que tener esas 4 características para que sea. Tiene que tener esas 4. Entonces, como ya sabemos esas características de las enterobacterias, estas enterobacterias se dividen en 2 a la vez. Y eso va a estar relacionado con la fermentación o con el uso de otro carbohidrato. Usan también lactosa. Y si usan lactosa como fuente de carbono, se llama lactosa positiva. Y la otra es, si no la usan, ¿cómo se denomina? Lactosa negativa. Entonces, ¿dónde se ve esa, digamos, utilidad o el uso de esa lactosa? ¿Dónde se va a observar eso? En el medio cultivo llamado agarma. Ahí se ve si son lactosa positiva o lactosa negativa. En el agarma. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas enterobacterias que usan lactosa, por lo tanto se llaman lactosa positiva. ¿Cuáles son esos géneros que usan lactosa? Tenemos el género Escherichia. Ese es un género. El otro género, Klebsiella se escribe. El otro género, Enterobacter. El otro género, Citrobacter. Y el otro género, Serratia. 5 géneros, los más representativos, que usan lactosa. ¿Dónde observamos el uso de la lactosa? A ver. En el agar maduro. Y hay otros géneros que no usan la lactosa dentro de las enterobacterias. Tenemos el género Salmonella o Salmonella, Shigella o Shigella. Luego tenemos el género Proteus y el género Yersinia. Miren, se tiene que, digamos, tratar de agruparlo de esa manera. Con este cuadrito ya lo pueden ir recordando. O este esquema. Escherichia, miren. Escherichia tiene una especie representativa y es importante. Y además vive con nosotros. Escherichia coli vive en nuestro intestino. Es un comensal, no pasa nada. Pero si sale de su lugar y va de otros órganos, ahí se produce la. Eso se llama, digamos, infección
infección extra. Pero también puede producir infección intestinal, pero ¿cómo? Usted va a poner mi Escherichia haciéndome daño a mí, no es posible, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo produce daño? Cuando nosotros consumimos las Escherichias que vienen de afuera, que son Escherichias exógenas. ¿Ya? Esas vienen cambiadas estructuralmente, cambian su virulencia, son más patógenas. Cuando ingresan al ser humano, por consumo de elementos o bebidas contaminadas con ese que contiene Escherichia coli exógena, entonces se produce enfermedades intestinales o gastrointestinales. ¿Ya? ¿Cuáles son esas Escherichia coli que producen daño intestinal? Vienen de fuera, son exógenas. Tenemos 5 serotipos. ¿Ya? 5 serotipos. Escherichia coli enterotoxigénica. Así le llaman la especie. Escherichia coli enterotoxigénica. Luego tenemos la Escherichia coli. Escherichia coli enteropatogénica. ¿Ya? Escherichia coli, la otra, entero invasiva, agregativa. Acá Escherichia coli entero hemorrágica, finalmente Escherichia coli entero invasiva. ¿Ya? Son 5 segundos. Son Escherichia coli nuestras. ¿Entero de qué? ¿Son nuestras esas Escherichia? No, son exógenas, que vienen de afuera. Sí. Usted dirá, pero ¿cómo viene la prueba? Nosotros que tenemos un sistema de alcantarillado que sabe y alcantarillado. ¿Los desechos humanos dónde van? A los desagües, ¿verdad? Bueno, y si hay contaminación de alimentos por esas aguas servidas, digamos, ahí están las Escherichia coli. Hay una que empieza con una. ¿De cuántos humanos, no? ¿De cuántas personas? Que entre ellas se combinan, cuando se dividen, se multiplican, entre ellas se transfieren Agregado. factores de virulencia entre ellas, se hacen más patógenos. ¿De acuerdo? Y se produce pues la contaminación a los alimentos y aguas. Y el ser humano lo puede consumir. Produciendo, dependiendo del serotipo. Delgado, las 3 primeras. Y el intestino grueso, las 2 siguientes. Y hemorrágica e invasiva. ¿Ya? Miren, Klebsiella puede producir también daño al pulmón, Klebsiella pneumoniae. Y hay otras Klebsiella que son también han sido aisladas del tracto genitourinario, infecciones urinarias. Klebsiella oxytocin, por ejemplo, es otra especie. Enterobacter y Citrobacter son mayormente aisladas de pacientes con la inmunidad un poco deprimida. ¿De acuerdo? Serratia también, ahí vamos a ver una placa con la bacteria Serratia o del género Serratia. Salmonella. Salmonella le dije que hay varias especies, ¿verdad? ¿Cuántas especies? 5, ¿verdad? La especie Salmonella entérica Tiffimurio, la Salmonella Cholera Suisse, ¿ya? La otra Salmonella Enteritidis, la Salmonella Typhi y la Salmonella Parotidae. ¿Ya? Miren, ahí están las 5 especies: Salmonella Tiffimurio, Cholera Suisse, Enteritidis. Estas 3 primeras
son las salmonelas no tifoideas. ¿Qué quiere decir no tifoideas? No producen fiebre tifoidea. ¿Qué producen entonces? Gastro, diarrea. No tienen fiebre, pero no es la fiebre tifoidea de la que producen tifo. Estas sí son que producen ¿Qué tifoidea. dice la tercera? Tifoidea, fiebre tifoidea. ¿De acuerdo? Luego viene Shigella disenteriae, que esta produce pues una disentería hemorrágica con sangre, ¿no? Ustedes saben que la disentería es heces con moco y sangre. Eso se llama disentería, ¿no? Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, también produce infecciones. Yersinia, hay dos especies, Yersinia enterocolítica, produce gastroenteritis, así está asociada a las infecciones intestinales. Y la Yersinia pestis, esa no produce gastroenteritis. ¿Qué produce? Peste bubónico, muy bien. Bubones primero, la fase bubónica y luego la fase neumónica en el paciente. Eso se llama peste bubónica. Es otra forma de transmisión. Yersinia. ¿Verdad? Es otra forma de transmisión. Picadura de una pulga. De la pulga de los roedores, ¿verdad? Xenophila sciopis es la especie de la pulga que tiene la bacteria de Yersinia pestis, ¿no? Y inocula a la persona. Entonces, la persona empieza a producirse primero inflamación de los ganglios, bubón, a nivel de cuello, a nivel de debajo de la oreja, bubón. Y después se complica con la fase neumónica, la fase respiratoria. Y el paciente puede fallecer por paro respiratorio. ¿Ya? ¿Sí? Hubo unos casos de peste bubónica incluso interna de medicina. Uno de ellos falleció por hasta ahí se entendió. Ahora, usted dirá, pero profesor, la práctica, sí, pues ahora vamos a hablar algo de la práctica. ¿Cómo son aislados y cómo son identificados estas enterobases? El aislamiento tiene que ser, ¿cómo? ¿Cómo se realiza el aislamiento? ¿Se fueron o no? Vamos acá a poner cómo es el aislamiento. Aislamiento. Y la otra, la identificación. ¿Cómo realizamos el aislamiento y cómo realizamos la identificación? ¿Cómo aislamos a esta bacteria? ¿Ya les había hablado? ¿Usando qué? Medio de el doctor. ¿Ya? Medio de cultivo. Entonces utilizamos medio de cultivo. Para aislar utilizamos medios de... ¿Y cuáles son esos medios de cultivo? Bien conocidos. Ajá, el agar, maconque, así se escribe, y ahí está escrito en los papeles que vamos a hacer esos agar. Y el agar maconque es un medio sólido constituido por agar, que le da la solidez después que se combina con otros componentes. También presenta dos componentes que le dan el carácter selectivo. Tenemos ahí las sales biliares y el otro es el cristal violeta. Esos dos componentes le dan el carácter selectivo al agar macón. Tenemos el ¿qué componente? Sales biliares. Sales biliares. ¿Y el otro componente? Cristal violeta. Estos dos componentes le dan el carácter diferencial. Y los otros componentes, lactosa y rojo neutro, le dan el carácter primero fue el carácter selectivo, ya. El otro le da el carácter diferencial. Los dos primeros le dan el carácter selectivo, ¿ya?
Y estos dos últimos le dan el carácter diferencial. ¿Selectivo por qué? A ver. Ahí tiene un componente que no deja que sea la otra bacteria. Es un componente inhibidor. Por ejemplo, ahí la gran positiva no puede ser positiva. Ay, no entiendo la letra del doctor. ¿Qué simula? Sales no entiendo. Con estos dos primeros componentes. Sales biliares. ¿Dónde podemos encontrar Sales sales biliares. biliares? En nuestro cuerpo, ¿dónde podemos encontrar sales biliares? Acuérdense de su La anatomía, bilis. fisiología, pues. No es en el hígado. Ya, en la vesícula que contiene bilis. La vesícula biliar que contiene bilis. La vesícula es una bolsita, ¿ves? Que está ahí en el hígado. Que sale en la patita. Y el cubo biliar, que es el nombre de ese líquido que No, está dentro de la vesícula así biliar, bloqueado, no te preocupes. contiene sales. ¿Quién es ese de ¿Para acá? qué sirve la sal biliar? Hay tiempo que no sé. ¿Para qué nos sirve? O está de más ese órgano, nosotros vamos al hospital, sáquenme mi vesícula. No me sirve para nada. No, sí, tiene que ver algo. ¿Verdad? ¿Para qué sirve? A ver? La sal biliar. Ahí se almacena temporalmente para ayudar la digestión de las grasas. Esa es la persona cuando son, Hola. digamos, operados de la vesícula, es extraír la vesícula. A ellos se les evita que consuman grasa, evitan que consuman grasa, no coman pollo a la brasa, no coman fritura, con ellos se complica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está simulando? A ver, las sales biliares, porque las sales biliares tienen que está dentro del cuerpo biliar. ¿Dónde converge ¿Se la esto? puedes pasar? En el intestino. Otra. Entonces se está dando un ambiente intestinal, ¿verdad? Para que crezcan ¿qué? Las bacterias intestinales, sobre todo Escherichia, que es una enterobacteria. Entonces simula el ambiente intestinal en medio de cultivo. ¿Qué más hay? Lactosa. El rojo neutro es un indicador de pH. ¿De acuerdo? El rojo neutro es un indicador de pH. ¿Qué te mueres? Entonces, si hay una variación de pH, el medio cultivo cambia de color. ¿Ya? Cambia de color. Las bacterias lactosa positivas son observadas en el medio agarma con colonias, son colonias de color La rojo, primera que dice rosado de medio de o cultivo. fucsia. De ese Agarma color cónico. podemos observar Sales a la bacteria lactosa gram positiva, sobre todo las enterobacterias. Pero además, alrededor de cada colonia hay un precipitado de bilis, que lo hace un poco más, vamos a ver, es un precipitado un poco oscuro. ¿Ya? Colonias de color rojo, estas son las lactosas positivas. Y las lactosas negativas tendrán colonias, o se ven colonias blanquecinas o incoloras. O incoloras. Esa es la lactosa negativa. Entonces, mire, se van a diferenciar en el agar macón. También tenemos otro agar, el agar EMB. El agar EMB. También sirve para diferenciar la lactosa positiva y la lactosa negativa. Tiene un componente ahí que permite la lactosa. Pero tiene una variante acá, ¿no? Que estas colonias no van a ser rojas, sino también van a ser de un color platinado, ¿no? ¿Sí? Color brillante. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver allá en la mesa de trabajo. Bien, hasta ahí es para el aislamiento. Todas estas bacterias pueden ser aisladas, ¿eh? Tanto la lactosa positiva como la lactosa negativa.
Si son lactosas positivas, tendrán el color, estos colores, el color rojo, rosa. Si son lactosas negativas, incoloras o blanquecinas. Ahora, ¿cómo son identificadas? ¿Quién me dice que es Escherichia coli, Salmonella typhi? Entonces, hay medios de cultivo, que también son medios de cultivo, llamados medios de identificación bioquímica o medios bioquímicos. Medios bioquímicos. Medios bioquímicos. O de identificación bioquímica. Ahí estamos identificando, dando nombre y apellido a la bacteria. ¿Cuáles son esos medios bioquímicos de identificación? Tenemos el agar, citrato. El agar citrato. ¿Ya? El agar citrato. ¿Qué contiene el agar citrato? Contiene una sustancia que le llaman citrato de zinc. ¿Qué es el citrato de sodio? Citrato de sodio. Es la fuente de carbono para algunas bacterias. Algunas bacterias usan citrato, otras no. O sea, dentro de este grupo, algunas usan citrato y otras bacterias no. Es decir que el componente es citrato de sodio, Na, citrato de sodio. Hay un indicador de pH también, que el citrato contiene, que es el azul de bromo-timol. El indicador de pH es el azul de bromo-timol. Bromo-timol. ¿Y de qué color es el azul de bromo-timol cuando lo vemos sin crecimiento bacteriano? Lo vemos de color verde. El profesor, ¿es azul de bromo? No se ve azul, sino se ve verde. Es de color verde. El medio de cultivo. Y estos medios de cultivo son servidos no así como las placas, sino son servidos en tubos de ensayo. Vamos a poner acá. El algodón, la tapita de algodón, ¿y acá son sembrados en dónde? ¿En placas? En placas P. Ahí. En placas P. El medio de cultivo de agar conque se sirve acá. Y los medios de cultivo de identificación bioquímica en tubo de ensayo. Y pueden ser observados, ¿no? Por ejemplo, el citrato de sodio se ve así. La superficie, digamos, inclinada. Superficie inclinada. Como ven ahí. ¿De acuerdo? Este es el medio de cultivo. Y esta zona de acá, ¿ya? Estaba más o menos por esta zona de acá. Se llama zona de pico de flauta. Pico de flauta. Ustedes conocen la flauta, ¿verdad? Más o menos de esa forma. Esta es la zona central y luego el fondo del tubo. Zona central y el fondo del tubo. Ese es del azul de bromo. ¿De acuerdo? Pico de flauta, superficie inclinada, la parte más hacia el centro, central o media y el fondo del tubo. ¿De acuerdo? Del azul de bromo. Agar citrato. Ya, pues, Citrato de ahorita sodio, te dice azul que de bromo-timol, esta es el sustancia indicador de es pH. el Vamos a poner acá. del bajo salinidad. El azul de bromo es el indicador de pH. Miren, si la bacteria consume el citrato, el azul de bromo-timol cambia de color. Se torna de un color azul. Ahí sí es de color azul. Porque el medio de cultivo cuando lo observamos es de color verde. ¿Cuál es el otro agar? Agar TSI. ¿Qué es el TSI? Está abreviado, ¿no? T significa tri, o sea de 3.
S de la palabra en inglés, de la primera letra en inglés, sugar, ¿no? ¿Qué significa sugar? Azúcar. O sea, quiere decir que tiene 3 azúcares. ¿Y cuáles son esos 3 azúcares? Estamos en la S, pero la I significa iron, o sea, hierro. O sea, que tiene también hierro. ¿Qué contiene entonces? 3 azúcares. ¿Cuáles son? Lactosa, sacarosa y glucosa. Y además tiene sulfuro de hierro, ¿verdad? Por el componente de hierro. Sulfuro de hierro. Y el indicador es el rojo de fenol. El indicador es el rojo de fenol. Aquí el color del rojo de fenol es rojo. ¿Ya? Parece el azul del rojo es verde. ¿Cómo? Y glucosa. Esos son los 3 azúcares. La letra I significa hierro. Sulfuro de hierro. Perdón, sulfato de fierro. Sulfato de fierro. Sulfato. ¿Sulfato de qué, doctor? Sulfato de hierro. De hierro 2 más, entonces es sulfato ferroso. Ustedes saben que el hierro 2 más es ferroso, ¿verdad? Es el ion ferroso. Y el hierro 3 más, el ion férrico, ¿no? ¿Sí? El fierro 2 más, el hierro 3 más, y el férrico ferroso. ¿Qué más? Tenemos otro agar. El agar lía. Lía. ¿Qué es el agar lía? Está abreviado también. Agar, lisina, hierro. La L de lisina y la I de hierro. Iron. Entonces hay que colocar acá. Tiene lisina. ¿Y qué es la lisina? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la lisina? ¿Ah? ¿Qué es la lisina? Un aminoácido. Es un aminoácido, ¿no? Y este aminoácido va a ser utilizado por la bacteria. Si es que contiene la bacteria unas enzimas particulares. Si el aminoácido que contiene sus grupos carboxilo y el grupo amino, ¿verdad? Entonces se llaman aminoácidos. Las enzimas van a utilizar esos grupos funcionales. Si la bacteria produce carboxilasa, entonces la lisina va a ser descarboxilada. ¿Me entiende? Arranca el grupo carboxilo. ¿Sí? Y se queda con el grupo amino. Y por lo tanto al medio lo hace alcalino. Por el grupo amino. ¿Verdad? Porque es arrancado el grupo carboxilo por la carboxilasa. Y si arranca el grupo carboxilo por la carboxilasa se llama descarboxilación. ¿Sí? Cuando es arrancado el grupo carboxilo, ¿cómo lo llaman? Es que no le estoy agarrando Y si bien. es arrancado el grupo amino y se queda el grupo carboxilo, desamina. ¿Cómo se llama esa enzima? Ya no es carboxilasa. Si no es la enzima, desaminasa. Y el proceso se llama desaminación. No es desanimación, ¿ah? ¿Lo veo más desanimado? No mentira. Desaminación es el proceso que muy bien, que es digamos transportado, trasladado de un amino a otro componente. Es arrancado del aminoácido. Entonces eso va a sufrir la lisina, que es el aminoácido, dependiendo de la bacteria si contiene carboxilasa o desaminación. Por ejemplo, la bacteria salmonella, esas salmonelas descarboxilan. ¿Ya? Las salmonelas. En cambio, el género Proteus desamina. El género Proteus desamina. Por lo tanto, el medio de cultivo que contiene
el indicador de pH, púrpura de bromocresol. Púrpura de bromocresol. Es de un color púrpura, es azul, así un poco claro. ¿Ya? Aprieta, no sé. Cuando se Con tus descarboxila, dedos, el brazo. Como que en regla. o sea, quiere decir que hay descarboxilación por el efecto de la carboxilasa. ¿Púrpura de qué? En medio Bromo, se hace cresol. alcalino, ¿verdad? Sí, alcalino porque solamente queda el grupo amino en el y se torna de un color más azul intenso, púrpura. ¿De acuerdo? Más azul intenso, más púrpura. Eso lo hacen las salmonelas. Vamos a ver ahí un poquito de línea positiva para salmonelas. También lo puede hacer la Escherichia coli. ¿Qué otro medio? El agar zinc. Dice el agar zinc. No es el agar, es el medio de cultivo zinc. Bueno, medio de cultivo zinc. Es un medio semisólido. Mejor le ponen medio zinc, ya no es agar, no es sólido. Es un medio semisólido. No le podemos poner agar porque es medio semisólido. Medio zinc. ¿Qué significa medio zinc? Las abreviaturas de la S, por ejemplo, es ácido sulfídrico. La I de indol. Y la M de motilidad. Quiere decir que ahí en ese medio cultivo, en ese medio zinc, se va a determinar alguna materia que produce La S es ácido sulfídrico, la otras I que es van a indol y la producir M es indol y motilidad. otras que Indol. presentan movimiento. Indol. Ese es el medio zinc. Tenemos Determina tres Motilidad. situaciones: producción de ácido sulfídrico, producción de indol y de Motilidad. movimiento o motilidad. Si hay movimiento o motilidad, ¿qué dirían de las bacterias? ¿Que presentan? Flagelo. Eso lo determinamos en ese medio zinc. Ya. Entonces acá la S significa ácido Sulfídrico. sulfídrico, la I de indol y la M de motilidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas bacterias que producen indol por el proceso bioquímico a través del aminoácido triptófano. Y el triptófano o triptófano es un sustrato para una enzima del nombre del sustrato. ¿Cómo se llama la enzima? Triptofanasa. Hay algunas bacterias que presentan o producen triptofanasa y usan el triptófano. ¿Sí? ¿Y dónde está el triptófano? ¿Le agregamos? Está en la proteína, ¿verdad? Por ejemplo, medio zinc presenta peptona, que es una sustancia que presenta proteína, ¿no? A partir de ahí, si la bacteria presenta triptofanasa, produce triptofanasa, usa el triptófano y lo convierte en indol. Lo convierte en indol. ¿Y cómo se observa la presencia de indol? Agregando un reactivo. El reactivo de Covax. ¿Y cómo se observa en el medio zinc? La formación de un anillo sobre la superficie, un anillo rojo, ¿qué es el color? Un anillo fucsia, rojo, así brillante, es por la producción de anillo. Pero si es un anillo de color amarillo, ese es indol negativo. Quiere decir que esa bacteria no produce indol. ¿Ah? No produce. Indol positivo, ¿qué significa? Formación de un anillo sobre el medio zinc de un color Rojo, o fucsia. fucsia. ¿Sí? positivo, ¿no? Sí. Ese es Y indol amarillo positivo. es indol. ¿Y indol negativo? La Amarillo. formación de un color, un anillo de color Amarillo. Lógicamente ahí no se forma. Dice que esa bacteria no produce ¿qué? Indol.
Ya, pero ¿qué enzima? Triptofanato. Una bacteria no. Ay, no fue a despegar. ¿Y quién tiene triptofanasa? Escherichia coli. ¿Por qué? Escherichia coli productora de triptofano. Por lo tanto, esta reacción indol va a ser positiva. Ya, y en el caldo peptonado también podemos poner acá el caldo peptonado. Miren, ahí es facilísima porque como tiene peptona y esa sustancia tiene proteína. ¿Ya? Entonces, como tiene peptona, tiene proteína. La proteína tiene triptofano. Vamos a hacer la prueba de indol, la prueba de COVA, colectivo de COVA. Esa va a salir positiva. Si fuera Escherichia coli. Es también para el caldo peptonado, pues es un medio líquido el caldo, ¿eh? Es para determinar la presencia o producción de indol también. ¿Con qué reactivo? Reactivo de COVAX. KOVACS. COVAX. Reactivo de COVAX. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, hay que terminar. ¿Quién tiene tiempo? Va una hora. 1:40. Oye, ya, vamos a ir entonces a observar allá al fondo.